Hola amigos, el vídeo de hoy trata de un tema importante, el cual si conocemos hará que afrontemos mejor las circunstancias que se nos presentan en la vida y veamos la vida con un poco más de positividad. Muchos pensaréis que ¿cómo sé yo todo esto? Si buscan en mi canal, expliqué mi vida en un vídeo donde digo cómo lo sé. Sé que es difícil de asimilar, pero ¿quién les asegura que miento? Espero puedan abrir su mente y escuchen todo el vídeo. Nosotros, todos, somos espíritus y nuestro verdadero hogar es el mundo espiritual. Allí estamos en plenitud de sentidos, de movimientos, de conocimientos y es nuestro hábitat natural. El Padre creó a los espíritus simples y de nosotros depende nuestro avance y aprendizaje. Es la misión de cada espíritu que mediante pruebas de amor hacia los demás progresemos espiritualmente. Y de ser espíritus de baja elevación lleguemos a conseguir ser espíritus elevados. En el mundo espiritual, el espíritu no puede estar indefinidamente en su mismo nivel, debe progresar y demostrarle al Padre lo que es capaz de hacer. Ese espíritu necesita pruebas y actos para completar su sabiduría e ir aumentando de niveles. Uno de los lugares que más a prueba te pone es como humano en la tierra. En la tierra hay almas de todos los niveles, porque todas necesitan pasar estas pruebas, cada cual a su nivel. Todos los espíritus no son iguales. Los más elevados entienden que deben reencarnar. Los menos elevados lo ven como un castigo incluso. Hay otras almas que les cuesta mucho volver a reencarnar porque tienen miedo de no hacer bien estas pruebas. Saben lo que deben hacer, pero no saben si lograrán conseguir su objetivo, y esto las preocupa. Necesitan hacer esto para ganar sabiduría, para ser un alma lo más pura y elevada, y estar lo más cerca posible de Dios. Pues el progreso es una necesidad. Las más elevadas suelen ayudar al progreso de las que les falte aprender o enmendar cosas que hicieron mal anteriormente. Este sería el motivo de la existencia de cada persona en la tierra, la superación de estas pruebas para su progreso. El día que ya sean almas puras, no necesitarán más encarnaciones. El espíritu, cuando está en el mundo espiritual, piensa con claridad y no hay nada que contamine sus pensamientos. Tiene muy claros sus objetivos: avanzar, progresar, aprender y agradar a Dios. Cuando se ve preparada para afrontar una vida en la tierra, tiene muy claro a lo que viene. Dios da permiso para que esa alma pueda encarnar nuevamente y poder avanzar. Se intenta que esa alma tenga el mayor progreso posible en la vida que va a comenzar. Esa alma sabe las pruebas a pasar en la tierra que le harán ganar mayor avance en menor tiempo y elige sus pruebas. A veces solemos elegir pruebas muy duras a pasar en vida y las elegimos con agrado y esperanza de que nos harán progresar. Según como Dios las valora, nos permite que las hagamos, no se opone a ello. Pero tened presente que nunca nos dará más carga de la que podamos soportar. Según las pruebas que elegimos, obtenemos lugar donde nacer, núcleo familiar, pero como todo va engranado, también debe ir acorde con las personas que nos van a acompañar en la vida. Almas que ya encarnaron y almas que nacerán más adelante y están en espera también. El cuerpo que nos dan puede tener unas imperfecciones como pruebas a pasar también. Según nuestra misión, naceremos en una familia con unas circunstancias y características. Al oírme decir esto, muchas personas que se llevan mal con sus padres, hermanos, no creerán haberlos elegido ellos. Tal vez su caso no es que los hayan tenido que elegir ellos, se pueden dar otras circunstancias. No nacemos donde nacemos por casualidad,
tiene un sentido que siendo humanos no recordamos, porque se eligen y coordinan antes de nacer. Hay cosas que nos ocurren hoy en la Tierra que estaban predestinadas a ocurrir desde antes que naciéramos y tiene su explicación. Y esa explicación la sabéis tú y el Padre. Pero muchas veces el libre albedrío en la Tierra trastorna cosas que estaban previstas. Y por otro lado, el comportamiento del humano nos hace pasar cosas que no deberíamos haber pasado. Las tribulaciones son las pruebas que elegimos nosotros para superarlas en la tierra. El Padre te presta un cuerpo para que mediante él puedas realizar esas pruebas mientras vivas. Dios no se entromete en lo que decides o haces después en la vida. Cada alma es independiente e individual y las pruebas y cosas que le sucedan le pasará a ella nada más. Por eso las personas hipocondríacas no deben pensar que lo que tiene su amigo le puede pasar a él. Porque lo tenga tu amigo no quiere decir que también tengas que pasarlo tú. Si eso no lo tienes que pasar, no tienes que temer por ello. Eso no quita que debamos cuidar el cuerpo prestado, donde residimos hoy. La superación de estas pruebas hace que nuestra alma, que se tendrá que encerrar en este cuerpo para su superación y aprendizaje, demuestre con ellas que se desprende de capas superfluas y gruesas que ha adquirido al vivir en la tierra. Hay capas muy gruesas como la avaricia, el egoísmo, la ira, la vanidad, la altanería u orgullo y la maldad en todas sus facetas. El alma encarnada que se conforma con lo que tiene, que acepta la vida que le ha tocado vivir como es físicamente, trata a los demás con agrado, amistad, no los ve como enemigos, sino como hermanos, y los ayuda. Cada acto de amor hacia el semejante, el no tener envidias hacia las cosas materiales y hacia los demás, hará que se vaya desprendiendo de esos abrigos gruesos y pesados que no dejan ver la luz interior de su alma. Cuantos más abrigos gruesos te quites en una vida, mucho mejor. Hay almas que hicieron cosas en vidas anteriores de las cuales no están orgullosas, y el encarnar es una buena oportunidad de enmendar esos errores del pasado. Lo que sucede es que esa existencia no va a ser muy agradable, porque tendrá que compensar todo lo acontecido anteriormente con estas tribulaciones. Esto lo permite Dios para que esa alma cure sus heridas y se purifique. Muchas de las cosas que nos ocurren hoy son por cosas que tenemos que mejorar. En muchos casos se entendería dónde hemos nacido, el cómo es nuestra familia, lo que nos ocurre. Va todo ligado a lo que debemos superar que elegimos previamente. Pero hay que saber diferenciar la maldad de las personas a las verdaderas pruebas. Cuando el cuerpo está en proceso de formación, el alma aún no está en ese cuerpo. Pero ya hay una unión, porque a esa alma le va a pertenecer ese cuerpo. Me habéis llegado a preguntar si el alma estaba en el espermatozoide. A ver, no está en el espermatozoide. El alma está esperando a que se forme el cuerpo en el mundo espiritual. Y toma su cuerpo cuando va a nacer, estando ya formado el bebé para dar a luz. Dios con anterioridad ya sabe qué cuerpo le va a pertenecer a esa alma. Normalmente te lo da Dios, pero hay veces que puede pedirlo el alma, porque puede traer imperfecciones como pruebas a pasar, las cuales favorecerán a su progreso. Hay mucha gente que me lleva siguiendo tiempo, y deben seguir progresando su nivel de conocimiento. Si ven que llevo el vídeo explicando cosas que no entienden, deben saber que viendo otros vídeos míos se pondrán al día en lo que explico. Este y mi siguiente vídeo son más avanzados para comprender o asimilar, y habrá gente que no lo crea aún. Cuando lo tenemos todo preparado y vamos a encarnar en nuestro cuerpo,
el espíritu sufre una turbación cada vez más fuerte, la cual le avisa del comienzo de la nueva existencia. Nos ponen el velo, que sirve para que no recuerdes lo que has decidido vivir, ya que en algunas personas este recuerdo sería perjudicial y podría entorpecer la nueva vida. Muchos me decís, ¿por qué no se sabe todo esto? Primero, porque el Padre quiere que creáis en Él, sin ver más allá, y confiéis en Él. Segundo, que si recuerdas que eras una mujer que tenías hijos en España y hoy eres un hombre de México sin hijos, podrías volverte loco o centrarte mucho en la vida que dejaste y perder tiempo en cosas inútiles. A veces intentamos saber de nuestras vidas pasadas, cuando siendo espíritu casi que no las queremos recordar, porque nos recuerdan los errores que cometimos en el pasado y que deberemos compensar ahora. Pero tenéis que saber que el velo se hace más débil según vamos siendo más espirituales. Adquirimos más intuición y la certeza interna que hay vida más allá de la muerte. Por eso muchos ya sabéis las cosas que comento y nadie os las habían confirmado. También me decís que si supiéramos de las pruebas sería mejor. Las pruebas os van a llegar igualmente, las sepáis o no, o ya estáis inmersos en ellas. ¿Por qué queréis preocuparos de algo anticipadamente? Lo que tenga que venir ya vendrá. Mi consejo es que os intentéis adaptar a las circunstancias que os vengan lo mejor posible. Tenéis que saber que aunque la prueba que estéis pasando sea dura, el sobrellevarla durante la vida, al fallecer vuestra recompensa será muy grata. Y allá no os importará lo mal que lo pasasteis, sino que valió la pena pasarlo. Sé que ahora es difícil de creer, porque lo vivís hoy, pero después os sentiréis orgullosos de vosotros mismos. Si creyerais lo que os explico, haríais que vuestro velo fuera más fino. Pensad que es muy importante la superación de estas pruebas, ya que la vida espiritual es la principal, no la corporal. Según cómo realices esta vida, dependerá si tienes que vivir más vidas con pruebas a superar. Nacemos por una razón, venimos a superarnos a nosotros mismos. Estas pruebas no son un castigo, sino una forma de demostrar que hemos cambiado o que podemos cambiar. Si no, ¿cómo hacemos para demostrarlo? Mediante situaciones que nos ocurren. Estos vídeos están hechos sobre todo para las personas que lo están pasando mal por cualquier circunstancia, para que tengan la esperanza y la fe de que todo el mal que están pasando después les es compensado. ¿No dijo Jesús algo así como que en el reino de su Padre os secarían vuestras lágrimas? Es la compensación al volver al mundo espiritual de lo que se haya vivido en vida. Al que le suceden cosas, adquiere conocimiento por las experiencias que vive, y según las situaciones que nos encontremos, nuestra manera de actuar y sobrellevarlas, iremos consiguiendo esa madurez. El fin es que consigas esa pureza de espíritu necesaria para no tener que reencarnar más y no padecer en cada nueva vida pasando estas pruebas. Me oís hablar de otras vidas. Pronto subiré un vídeo sobre la reencarnación. Sé que muchos no creéis en ella, pero la humanidad ya está más avanzada que antes. Y ya se os puede hablar del tema, que entenderéis muchas cosas. Dios con la reencarnación permite que puedas conseguir esta pureza, ya que en una sola vida es muy difícil obtenerla. Una persona que muere joven o la matan y no logra completar su vida, no tiene la oportunidad de vivir y aprender. O el pobre que cae en la bebida o en la droga y malgasta su vida. El Padre es compasivo con él, haciéndole ver lo que hizo y dándole la oportunidad de hacerlo mejor. Los actos que cometemos hacen que nuestra vida haya sido bien aprovechada o no. Muchos me hablaréis de que Jesús con su muerte nos libró de los pecados. Jesús con su muerte nos mostró la grandeza de Dios y su bondad, porque recayó sobre él lo que merecíamos nosotros y nos dio una nueva oportunidad, aprendizaje con su vida y nos orientó.
y dejó el signo de la cruz para que al verlo recordáramos que murió por nosotros. El Padre desea lo mejor para nosotros, y los que pensáis que os odia, las cosas malas que os suceden no os dejan ver la realidad. Tened confianza y esperanza de que las cosas pueden ir a mejor, y lo que os sucede puede tener un porqué en la providencia. Pero siempre os digo, sabed diferenciar la maldad del hombre que no deberíais padecer, y lo que son las tribulaciones. Estas tribulaciones que hoy son una pesadilla, por ellas mañana estaréis en la gloria divina. El libro de la vida es donde queda anotado o registrado la vida de cada alma. Vidas que hayas vivido, cosas que te hayan sucedido. Todo lo que he comentado antes de dónde nacemos, familia, pruebas, queda anotado en el libro de la vida. En él vendrá escrita hasta la fecha de nuestra muerte aquí en la tierra y regreso al mundo espiritual. Cada minuto de vida que tenemos vamos escribiendo renglones de nuestro propio libro. Los acuerdos pactados están anotados, ya nuestra predisposición al bien hará de él un buen libro. Cada vida que hacemos es un nuevo capítulo del libro de nuestra vida. Me habéis llegado a preguntar si el asesinato es algo que está escrito y debía suceder. Y ya no solo el asesinato, sino cosas horribles como violaciones o todo lo malo que os podáis imaginar. De verdad que quien crea que Dios es capaz de permitir estas atrocidades o da permiso para que ocurran, es que no conoce a Dios. Dios nos dio unas normas en las tablas de la ley de Moisés, pero claro, eso es algo de antiguos. El acto de matar a otro semejante es algo que no se debería dar y Dios prohibió. Pero nos dio libre albedrío, libertad de decisión. Por eso esas normas, para que supiéramos ir por la vida y tuviéramos una guía de comportamiento. Mirad, he visto con esto de la pandemia que no somos muy de respetar normas ni leyes y así nos va. Si Dios te dice no mates y tú, en tu libertad de decisión, matas, no puedes cargar la culpa a Dios del porqué de esa muerte. Porque creo que no es muy difícil darse cuenta que la maldad del humano está detrás de ese acto. Esto es lo que quiero que sepáis diferenciar. El hombre puede ser muy cruel porque su acto quiere herirte, el de Dios no. El de Dios pretende tu aprendizaje, no tu sufrimiento. Habéis oído millones de veces que Dios os ama, pero no lo creéis realmente. Cada uno tenemos una hora de morir seleccionada con anterioridad al nacimiento, pero por muerte natural, no a mano del hombre ni por suicidio. Muchos también decís en vuestra ignorancia que si Dios existiera no pasarían muchas cosas. Ahora no lo voy a explicar, lo explicaré en otro vídeo, a ver si queda claro ya. Pero debéis saber que la maldad del hombre no conoce límites y Dios sufre mucho, pero nos dio libertad de decisión. Sé que muchos habrán dejado de ver el vídeo en cuanto empecé a hablar de vidas pasadas y demás. El creer en vidas pasadas o no, no pasa nada, ya sabréis la verdad cuando llegue el momento. Lo bueno de saber estas cosas en vida es que puedas replantearte tu forma de vivir o de pensar, para que esta vida te sea provechosa, ya que a veces el desconocer y el creer que vida solo hay una, nos lleva a vivir nuestra vida de una manera un tanto más egoísta. Y pensando que hay que disfrutar de la vida, porque eso te vas a llevar de bueno. Pero la verdad es otra, puedes disfrutar de la vida, nadie te lo prohíbe, pero respetando a los demás y haciendo hincapié en las recomendaciones que os doy. Porque cada acto te será valorado y depende de lo que hicieras, podrías tener que vivir otra nueva vida mañana. Y para el espíritu no es del todo agradable, porque el cuerpo le quita libertad, movilidad, sabiduría, tener que volver a tratar con almas de baja elevación encarnadas en la tierra. Y encima pasar ciertas cosas para su avance y que no tenga que compensar cosas mal hechas anteriormente. Por eso, me creáis o no, intentad hacer todo el bien posible en esta vida.
para que no tengáis que hacer ninguna otra vida más. Ahora que estáis aquí, cuidad a vuestra familia, amigos, nuestro planeta. No hagáis cosas que no queráis que os hagan a vosotros, respetando a los demás. E intentemos adaptarnos a cada nueva circunstancia que nos trae la vida, porque el saber sobrellevarla, adaptarte y superarla te será una bendición. Espero haber podido demostrarles la bondad de Dios, y no el Dios cruel y castigador que no corresponde con la realidad. En breve subiré un vídeo muy completo sobre la reencarnación que completará lo dicho hoy. Si tenéis dudas sobre la reencarnación, podéis preguntármelas aquí antes de subir el vídeo para responderos con él. Muchas gracias si habéis llegado a ver el vídeo hasta el final y mucho ánimo en vuestra vida. Intentad hacer un mundo un poco mejor y sed ejemplo de comportamiento para que vuestro regreso a la luz sea triunfal.